Aprender a diferenciar como los momentos de familia y valorarlas un poco más, porque esta industria, mientras más cosas logras, menos tiempo tienes. Aprender a valorar ese minuto que tienes con tu ser querido, ¿no? Y desconectarte un poquito del trabajo, ¿no? Eso te ayuda porque al día siguiente renaces un poco o amaneces mejor, ¿no? Con un espíritu más tranquilo. La cultura peruana está asentada en nuestro país. Ya en los 90 empezaron los hermanos peruanos a emigrar a Chile y hay muchos restaurantes, algunos muy clásicos y nuevas cadenas de empresarios peruanos que están por todo Chile, por todo Santiago. ¿Hay algo en particular de la cocina peruana que es toda esta fusión que tiene con diferentes naciones y en particular la Nikkei? Hoy tenemos un súper invitado que está asentado ya por varios años en nuestro país. Es uno de estos líderes de la cocina Nikkei y nos va a contar un poco más cómo es estar trabajando en un hotel, siendo trasladado desde Perú a estar aquí en Santiago con toda la sazón peruana, pero también mezclándolo con productos chilenos. Antes de continuar, quiero dar gracias a todo el equipo de Cursos de Cocina por hacer posible esta entrevista en el podcast Comida, Familia y Amigos. Y si tienes dudas o consultas, nos puedes escribir aquí abajo. Recuerda también suscribirte a nuestro canal. Como les comentaba, tenemos un súper invitado hoy, un chef que ya tiene trayectoria en la cocina peruana, en la cocina Nikkei, aprendido de los mejores y ya está hace algunos años aquí en Chile. Don Gerson Espinosa, muchas gracias por venir. Un placer estar en tu canal. Esperemos qué preguntas me tienes el día de hoy. Espero que nada picante. Oye, muy entretenido como toda tu historia. Creo que no muchos chefs tienen como esta experiencia de que les digan, ok, usted se va para Chile con toda la experiencia que tiene acá en el restaurante para que desarrolle todo con los productos chilenos y un poco quiero que nos vayas contando cómo parte esto de ser un chef ahora Nikkei, porque si bien quizás no aprendiste específicamente todo lo que tenía que ver con el área Nikkei, pero cómo ha sido esta evolución y este camino hasta llegar a ser un chef Nikkei. Bueno, la verdad es que es curioso. Nunca, dentro de mi carrera, nunca pensé en venir a vivir a Chile o siquiera trabajar en Chile. Antes de estar como propuesta la idea de que me venga a trabajar a Caray, se suponía que yo me iba a Macao, que era el otro restaurante que tenía Micha en China, que se llamaba Ji. Y por alguna razón que solamente él sabe, tomó la decisión de enviarme a Chile a seguir manejando uno de los restaurantes que ya tenía unos años abiertos y que curiosamente yo fui parte de la apertura de este restaurante. Me vine a capacitar al equipo en el 2017. Me pareció interesante porque Chile es un país que tiene muchos mariscos, muchos pescados y justamente nuestro concepto va por ahí. A raíz de que yo ya estoy establecido en Chile, he conocido mucho más la cultura y me parece fascinante. O sea, es increíble el nivel de productos que tiene, pero que a la vez es desconocido para una persona de a pie, que no se dedica a esto, ¿no? Y uno como cocinero siempre está obligado a seguir investigando, a seguir indagando de la zona en la que uno está trabajando y por eso mismo nosotros nos encargamos de o ir a la costa o viajar al sur y enamorarnos un poquito más del país. Claro, porque no sé si en digamos, en tu mapa la cocina chilena estaba ahí, porque claro, vienes de Perú. Yo amo la cocina peruana, la cocina criolla para mí es deliciosa y solo pensarlo ya empiezo con la lengua ahí a salivar. ¿Qué sabías un poco de la gastronomía chilena? Sinceramente, nada. Absolutamente nada. Igual yo vine súper joven. Vine a los 19 años a capacitar a los chicos para que abrieran Caray. Y después a mi retorno en el 2019 vine a trabajar y tenía 21.
y básicamente nunca supe, mientras trabajaba en Maido, no supe nada acerca de Chile. Era loco porque claramente tienen mucho que ofrecerle al mundo, pero que ese trabajo se está haciendo hoy en día. Hoy en día, como en el 2024, te puedo decir que sé mucho de la cocina chilena, igual me falta aprender muchísimo, pero que sé que tienen muchos productos y una cocina que es muy rica, pero que lamentablemente no se exporta al mundo como la comida peruana, la cocina peruana. Haciendo esta investigación de Gerson Espinosa en internet, también me enteré con otras entrevistas y cómo Gerson, desde su casa, que quería hacer otras cosas, termina siendo cocinero. ¿Cómo, cómo haces ahí el nexo? Em, la verdad, para serte sincero, yo creo que siempre lo llevé como en mí. Nunca, nunca había como pensado en ser chef tampoco, pero yo vengo de familia, por parte de mi mamá y mi papá, las dos familias son panaderas, por ejemplo. Por parte de mi mamá, tenemos, o ellos tenían una panadería gigante familiar, y por parte de mi papá, lo mismo. Y sumándole que mi bisabuela era cocinera igual, pero yo nunca lo supe porque no la conocí. Eh, y a todo esto yo le agrego que nací en un puerto. Yo nací en el puerto de Huacho, que queda a 4 horas de Lima. Eh, y nacer al lado del mar, al lado de los pescados, los mariscos y todo este aroma a harina de pescado, qué sé yo, creo que esa memoria que yo tuve de infancia me llevó a tomar la decisión de que podría ser un buen cocinero si me dedicaba a esto. Sumándole a que mi mamá también vendía comida y yo la ayudaba y que yo empecé desde muy pequeño a trabajar, de hecho empecé como pescador cuando tenía 13 años. Mi primer trabajo fue cuidar las lanchas que salían a pescar mientras los cuidaba tenía que preparar la comida para los pescadores. Entonces fue como mi primeros inicios. Y ahí te recuerdas lo que preparabas, qué recetas seguías, le preguntabas a tu mamá, ¿cómo lo hacías? Cuando estaba en la lancha, si tenías pescado, hacía ceviche, pescado frito, chicharrones. Te guiaba una persona porque en alta mar es difícil igual, pero eso, o sea, siempre tuve una guía y al ser peruano igual creo que todo el mundo sabe cocinar, creo yo, no sé, puedo pecar de inocente, pero la gran mayoría tiene esto de, yo soy cocinero, sé cocinar y listo. Por lo que entendí, entonces estabas en el mar, Sí, arriba del bote, sí, cocinando. sí. Que es una labor un poco dura porque cuando uno no está acostumbrado a estar en alta mar, te mareas demasiado. Y ese era como mi gran talón. Como yo estando en el barco, cocinaba, pero me daban náuseas porque la lancha estaba entre arriba y abajo. Em, pero no duré tanto tampoco, habré trabajado unos 6 meses. Por eso. ¿No? Un buen tiempo y ahí tuviste ya contacto con la materia prima, Sí, quién iba a decir que después iba a terminar trabajando, pero tú ya sabías cómo era, sí. digamos, originalmente todo, ¿no? Sí, fue curioso porque nunca fue pensado. Nació como una necesidad de trabajar, juntar dinero mientras estudiaba, pero que me aporta hoy en día todo eso es lo que yo aprendí cuando era muy joven. Pescar, saber cómo se pesca, ¿no? Artesanalmente, las formas organolépticas del pescado y la frescura que uno puede obtener estando en la costa es increíble. Yo hoy en día lo aplico día a día, buscando productos frescos para el restaurante en el que estoy. No usamos productos congelados porque no es nuestro estilo, pero porque también tengo una memoria de eso, de usar un buen bonito que esté súper fresco o una jibia, ¿no? Me ayudó y fue por coincidencia de la vida. Cuando pescaba nunca pensé que iba a ser cocinero, la verdad. Tú ya sabes lo que es un buen producto. Y ahí, como lo típico de la gente dice, bueno, aquí siendo un país de mucha costa, siento que se come poco marisco, poco pescado. En algunas casas, como es tradición que por lo menos una vez a la semana, como que hay
mariscos. Aquí obviamente en Semana Santa la gente se vuelve loca en los mercados, suben los precios. Ujú. En tu opinión, en tu experiencia, habiendo estado en alta mar, ¿cómo puedo identificar un pescado de buena forma, que yo sé que es fresco, que está en condiciones? Porque ahora también la tecnología ha cambiado mucho y hay mucho pescado congelado que a veces te lo venden como pescado fresco. ¿En qué le dirías tú a las personas que se tendrían que fijar? Mira, primero, hacer como un énfasis en lo que dijiste, al ser un país que tiene tanto mar. Estuve en una charla con unos amigos cocineros hace muy poco y me enteré, por accidente, salió el tema, que Chile es uno de los países que consume menos pescados y marisco en Sudamérica. Y es raro, o sea, creo que es muy raro porque hay muchas personas que solamente comen carne o no le hacen al pescado y al marisco, a diferencia de Perú. Perú tiene una costa pequeña, pero lo que más se consume es pescado y marisco, ¿no? Y me lo enteré hace poco, no sabía este dato, pero que me parece muy interesante y creo que es un poco de cultura de pesca, ¿no? A ver, yo lo primero que veo en un pescado fresco son las agallas. Las agallas siempre tienen que estar rojas, los ojos tienen que estar brillosos, no saltones como a punto de salirse, ni hundidos tampoco. Es importante igual sentir el olor del pescado, que sepa a mar, que huela a mar, perdón, y palparlo un poco y ver si no está golpeado, si no está, ¿no? Porque también el transporte es importante, ¿no? Y hay pescados que cuando están mucho tiempo uno encima del otro, la carne se deforma, las escamas se van cayendo, pero eso, importantísimo para mí, las agallas, el olor del pescado y, y el cuerpo, ¿no? Que esté como firme. Tú, sabiendo identificar como este producto bueno, cocinando en alta mar, volviste a tierra y ahí qué dijiste, voy a estudiar cocina, voy a seguir con esto, me gustó esto de estar cocinando, estar ahí en el fuego, cómo lo seguiste viviendo? Bueno, eso pasó cuando era muy joven, tenía 13 años, entonces yo dejé de trabajar en las lanchas y seguí estudiando, pero siempre llega el minuto en el que vas a terminar de estudiar. Y yo, la verdad es que nunca tenía como en mente ser cocinero, de hecho quería ser futbolista, tú me lo comentaste hace poco, igual que habías visto una entrevista mía. Em, Quería ser futbolista, pero me di cuenta que era malo. Entonces, no, hay que tener un poco de criterio y decir, ya, no te vas a dedicar al fútbol, tienes que hacer algo en lo que eres bueno. Y yo creía firmemente que era bueno, y creo firmemente que soy bueno cocinando, pero en ese minuto fue una decisión que tomé porque salí del colegio y tenía que tomar una carrera. Y la primera opción y la única fue estudiar gastronomía. Y así fue. Estudiar gastronomía, tú dijiste que, bueno, no lo dijiste así, yo ya estoy inventando como el dicho, como peruano que se respeta, sabe cocinar, quizás de seguro en tu círculo y bueno, y familiarmente, me Claro. imagino que tenías toda esa sazón criolla. ¿Hay algún plato que te gustaba mucho, como que te recordaba como, oh, y esto es mi casa, como que te gusta mucho? Sí, hay dos cosas. El ceviche de pato, que es muy típico de mi zona, por las naranjas y el ají, que es ají arnaucho y naranja agria que solo se dan en mi zona, y la pachamanca. La pachamanca es una especie de curanto que se hace bajo tierra y que es un plato que me vuelve loco, la verdad. Y yo soy de la costa, pero es un plato que se da mucho en la sierra de Perú. Y esos dos son mis top. O sea, cada vez que vas a Perú, intentas, si es posible. O sea, cuando estoy aquí igual lo pruebo. Por eso me gusta mucho Panchita porque me hace recordar Perú siempre y voy muy seguido, la verdad. ¿Verdad? Que lo comentamos como que sea una pregunta que a los locales, bueno, en este caso peruanos que están acá, siempre les pregunto como, ¿dónde te gusta ir a comer comida peruana? Claro, Panchita, increíble, la mar, increíble. A mí me gusta, que te lo comenté, me gusta mucho el Norquis que está allá en el centro, pero como ahí el plato bien taipá, bien Claro. contundente y también con un servicio muy bueno. ¿Crees que para el peruano es
más complicado ir a estudiar cocina? Te lo digo porque sientes que hay como mayor competencia al momento de ir al área laboral. ¿Cómo fue tu experiencia? Nunca lo vi como complicado, ni tampoco sentí ninguna rivalidad, ninguna competencia en ese sentido. Mi enfoque siempre fue estudiar, tener como los conocimientos básicos que te enseñan en una escuela de cocina. Y yo estudié en nocturna, gastronomía, y en las mañanas trabajaba en un restaurante. Em, de hecho, en la nocturna vas a encontrar mucha gente que ya tiene restaurante y que está estudiando para adquirir más conocimiento. em, y luego después tú tienes que demostrar en el terreno que estás hecho para la cocina, porque la cocina es dura y a veces cruel, pero que si uno le gusta y le apasiona esto, va a ser feliz siempre, ¿no? ¿Qué es lo que cocinabas ahí en ese restaurante donde también trabajabas? Hacíamos un menú criollo, muy típico, lomo saltado, arroz chaufa, y los fines de semana se hacían pollo al cilindro y chancho a la caja china. No, era increíble. Y ahí empecé como mesero. Me gustó y me metí a la cocina. Hasta el día de hoy tengo comunicación con la señora que me abrió las puertas. Es una persona súper humilde que me enseñó mucho, y yo la considero parte de mi familia inclusive. Qué increíble cuando tú puedes encontrar estas personas en tu carrera que te abren los ojos. Porque si ella hubiese dicho, no, este chico va a estar de garzón solamente y lo dejo ahí, pero quizás ella vio algo más y tú también en tu actitud de buscar otras cosas seguiste avanzando. Fue curioso porque yo a ella la conocí por una entrevista de trabajo que hice. Se decía, se busca cocinero. Yo no sabía nada de cocina, estaba empezando. Y me dijo, ya, contratado. Y al día siguiente me dio un uniforme de mesero. Y yo le dije, yo vengo a cocinar. Me dijo, no, primero tienes que empezar conociendo la sala y después, si me demuestras que puedes entrar a la cocina, entras. Y así fue. Justamente, pasaron los meses, de hecho trabajé con ella como 2 años, pasé un año en el salón y un año en la cocina. Siguiendo esa experiencia de vida de ella, ¿crees que a veces le falta eso al chef? Conocer lo que hay en la sala o cómo se mueve la sala para antes ir como a la cocina, porque tú tuviste también esa experiencia. Em, yo creo que hay muchos cocineros que piensan que solamente la cocina es importante en un restaurante. Sin embargo, es 50 y 50, diría yo. El servicio es muy importante porque son los encargados de dar la experiencia directamente a la persona que viene a tu restaurante. Y tratar de pensar en que la gente del servicio no aporta a un restaurante o no le aporta a la comida en sí, es erróneo. Creo yo que debemos estar conscientes de que el personal de servicio tiene que estar entrenado y capacitado para que la experiencia sea redonda al final del día, ¿no? Sea una buena experiencia. Y de hecho lo hacemos mucho en el restaurante en el que estoy. Y cuando tú entras al restaurante, lo primero que te dicen es, buenos días, señor Rodrigo. Y tú te preguntas cómo saben mi nombre o cómo saben el nombre de tu acompañante. Y es un sistema que nosotros aplicamos para que las personas se sientan como cómodas, como, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Claro, eso marca la diferencia. Cuando uno está en el área gastronómico, echa de menos eso que es tan simple como el Eso. que te saluden. Hola, soy Rodrigo, hoy los voy a atender. Eso también cambia y el tema de hospitalidad, eh, no en todos los lugares se da. Ahí falta un poquitito que los dueños de los locales también como que lo adopten y entiendan que eso puede marcar la diferencia al tema de que ese cliente vuelva, que dé la propina y que Claro, también el que está atendiendo se sienta más reconocido. claro, obviamente. Yo creo que, por ejemplo, hay países que tienen una cultura de trabajo que claramente son diferentes. En Perú el servicio, para mí, es muy bueno en lo personal, pero Argentina es otro nivel. Argentina es otro nivel, de verdad que es un servicio excelente.
¿no? Estuve en España hace poco y en España bien, pero creo que me siento más cómodo comiendo en Perú, en Argentina y aquí mismo en Chile, que igual hay lugares que tal vez no practican esto de dar un servicio acorde, pero que se está sumando, que se está haciendo el trabajo igual. Después de estar en este restaurante ya preparando comida criolla, que era la comida que tú también comías en tu casa, porque tu Sí. mamá debe haber cocinado muy bien, tu papá también muy, muy bien, como que ambas familias, porque se tiene de tradición. ¿Cuál fue el siguiente paso? Em, Estudiando conocí a un chef que era uno de mis chefs de cocina asiática y él vio como algo de potencial en mí y me dijo si quería pasar al siguiente nivel. Y yo le dije, por supuesto, o sea, estoy en esto para aprender y quiero seguir aprendiendo. Y me envió a un restaurante que se llamaba Bambú, era un restaurante asiático que hacía cocina japonesa, china y tailandesa. Eh, Me agendó una entrevista con el chef del lugar, que era su primo, y pasé la entrevista y me dijo el chef Chenchin, se llama José Chenchin. Eh, Mira, te voy a ser sincero, vas a ganar menos que un taxista, me dijo, y vas a empezar en el área de steward, que es lavando platos. Y dije, perfecto, empezamos. Y ahí yo aprendí a que no se puede desperdiciar ningún segundo en la cocina porque es una cocina que está bajo presión y que tienes que correr y tienes que correr porque si no retrasas todo, ¿no? Fue impresionante ese restaurante. Lamentablemente cerró como al año, eh, pero aprendí mucho en ese lugar. Y claro, ahí estuviste de steward. Exacto, estuve de steward como 2 meses y luego pasé a cocina. Obviamente uno tiene como no sé qué, el bichito que te dice, ya, yo quiero aprender y te vas a lavar al lado del cocinero mientras estás viendo qué está haciendo y mientras vas aprendiendo y cuando necesitan ayuda los ayudas, ¿no? Pero me gustó, aprendí muchísimo de pasar de una cocina criolla a una cocina asiática, donde tú no manejas los idiomas, porque todo está o en chino, en japonés o en tailandés, y parece fácil, pero no, porque tienes que recordar todo. Eh, me gustó, me enamoré de la cocina asiática ahí. ¿Hay algún plato ahí que por primera vez probaste? Porque claro, Todo. tú venías de una cocina criolla completa, de trabajar el pescado y marisco en alta mar y ahora nuevos sabores. Sí, fue todo, la verdad. Nunca había probado wasabi, nunca había probado un maki, nunca había probado ramen, ni un pad thai. Era todo nuevo para mí. Pero aprendí y eso es lo que yo buscaba y lo logré, ¿no? Pasé de estar 2 meses en Steward a ser cocinero de línea y luego me hicieron como uno de los encargados del restaurante, inclusive. Me pareció una época en la que yo aprendí mucho en realidad. Siguiendo ahí, me imagino que también llegaste a un momento en que tenías más o menos controlados los platos, la sazón, te decían que estabas cocinando bien, y ahí me imagino que Gerson dijo, ya, ¿qué más hay en mi camino? No, no fue así. O sea, claramente me pusieron como uno de los encargados porque hacía bien mi trabajo, pero el restaurante de noche a la mañana cerró. Y ahí es donde yo me veo en la obligación de buscar otro trabajo. Un día nos citaron en el restaurante, el dueño del restaurante, y nos dijo, el restaurante Bambú no va más. Eh, y es como, tú dices, mañana ya no tengo trabajo mañana, entonces a buscar trabajo. Y así fui que encontré Maido, de casualidad, sin saber qué era Maido, sin saber si existía Maido. Encontré un anuncio que decía se busca steward y cuando vi el sueldo yo dije, aquí es, ganaba 3 veces más de lo que me pagaban como cocinero. Y dije, ya, voy a entrar, voy a ahorrar, voy a hacer un poco de caja y luego me voy a un restaurante que sea mejor. Y entré y nunca salí. Me imagino que ahí pensaste como, este es el momento como para, aunque sea steward, porque digamos como que era volver al punto de partida, Claro. que es donde quizás partiste en este restaurante más familiar con esta señora, partiste de mesero, después dijiste
de steward también, de platos, pero llegué a encargado. Ujú. Chuta, alguien podría desmoralizarse de decir, tengo que volver a, como, al punto de partida, pero tú lo miraste como, oye, me pagan más y este puede ser también un punto de partida. O sea, le diste una visión más positiva que decir, oye, me quedé sin trabajo, ¿qué voy a hacer ahora? Claro. O sea, yo, a ver, nunca he creído que ser un steward es malo. De hecho, creo que la mayoría de los cocineros deberían tener ese primer inicio o primer acercamiento en la cocina. Eh, Creo que es importante conocer esa área porque para mí personalmente es una de las áreas más importantes del restaurante. La limpieza es súper importante, trabajar con un equipo que te limpia toda la cocina es como valorar eso, aprendes a valorar eso, ¿no? Eh, y sí, yo cuando entré pensé en trabajar unos meses, en hacer caja como te digo, pero cuando entré vi un nivel de cocina que nunca en mi vida lo había visto. Y es cuando yo dije, ya, la cocina tiene otro nivel. Y empecé a leer, empecé a ver documentales. Y a la primera semana hablé con el subchef, que era César Choi, y le pedí hacer prácticas mientras no estaba trabajando. Y empecé a hacer prácticas. Entonces entraba a las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde haciendo prácticas y de las 3 de la tarde trabajaba hasta la 1 de la mañana. O sea, prácticamente vivía en el restaurante, pero aprendí lo que no te puedes imaginar, aprendí muchísimo. ¿Pensaste en algún momento, porque ya me dirás cuánto tiempo estuviste haciendo práctica, porque de seguro había que cumplir una cantidad de horas para la práctica, ¿pensaste en algún momento que era muy complejo, que se te estaba haciendo muy difícil? Porque el cansancio, obvio, o sea, estamos entrando a las 7 de la mañana, estamos saliendo a la 1 de la mañana, o sea, calculemos toda esa cantidad de horas que estás en el lugar, como dijiste tú, estoy Mm. viviendo aquí, casi que voy a poner un colchón en la bodega porque me sale más simple que trasladarme, ir y volver a mi casa, pero tú dijiste, aquí estoy construyendo algo y era la única forma que en ese momento tenías para que se efectuara, o sea, no había otra. No, claramente, yo soy feliz y aprendo. Soy de las personas más agradecidas si es que voy en un camino y sigo aprendiendo. Y trato de aprender por mi cuenta igual. En ese minuto dejé de estudiar, inclusive porque no me daban los horarios y sentía que aprendía más estando en el restaurante que yendo a clases. Pasé siendo steward, me acuerdo, 2 meses. Después de los 2 meses se fue un cocinero de producción y vieron a la persona que ya sabía básicamente todo lo de producción y me metieron a producción. Entonces fue, entre comillas, suerte y no sé, algo de capacidad que tuve yo para demostrarle que también me gusta la cocina. De hecho, en la entrevista de Recursos Humanos me dijeron, tú eres cocinero, pero ¿qué haces haciendo postulaciones a steward? Y luego necesito trabajar, necesito aprender y yo puedo empezar lavando platos, no tengo problema. Pero tampoco voy a negar que en el minuto uno que pisé el restaurante quería renunciar, porque era mucho trabajo, era mucho estrés. Siendo steward, estaba estresado. Imagínate cuando pasé a ser cocinero. Al día siguiente del primer día de trabajo dije no voy más, pero algo me empujó a ir y trabajé desde el 2004 con Micha hasta el día de hoy. Y sigo ahí. Cuando ya pudiste como pasar las etapas, como tú dijiste, eh, todos los cocineros deberían ser steward por lo menos un mes de su vida para que vean como el trabajo que hay ahí, porque si no está todo limpio, yo no puedo hacer mi trabajo. Cuando ya fuiste avanzando y ya empezaste a tener más contacto con Micha, porque quizás lo escuchabas de él, lo veías, les hablabas, les enseñabas, pero ya cuando empezaste como un contacto más íntimo, ¿cómo empezó esta relación? ¿Cómo viste como esta figura del líder que cocina y que enseña? Yo cuando empecé a tener contacto con Micha, el mensaje siempre fue claro. De hecho, las comidas de personal que hacíamos en el restaurante han sido las mejores comidas que yo he podido tener en un restaurante. Y el mensaje era, si comes mal, cocinas mal. Entonces, todos los chicos de Maido, los cocineros, los meseros, tenían que comer rico, porque nuestra misión era cocinar rico y hacer feliz al cliente.
Y Micha siempre ha sido, o es hasta el día de hoy, una persona muy exigente, pero es súper detallista también. Para él no existe la excelencia. Si hoy día está bien, mañana puede estar mejor. Y si te acercas un poco a lo perfecto, también hay una barrera que puedes romper. Entonces, eso a mí me marcó muchísimo. Igual es una persona que sabe mucho, que ha viajado mucho y que los consejos que él nos da como líderes nos sirvieron y me sirven hasta este minuto. Cuando ya te adentraste en el concepto, porque pasaste por un concepto de alta mar, comida muy normal, fritura, después a comida criolla, y ahora asiática, y ahora entramos, por así decirlo, como en otras ligas donde se busca hacer otras cosas, donde tú tengas otras cosas. ¿Cómo empezaste a ver los desafíos que venían más que los problemas? Voy a tener que quizás estudiar más, voy a tener que estar más pendiente de esos detalles para Ujú. ser excelente. ¿Cómo lo empezaste a ver? Yo siempre he tomado que mientras tenga alguien que me esté corrigiendo, mientras tenga alguien que me esté exigiendo como para yo ser perfecto luego o tratar de hacer las cosas muy detalladamente, lo he tomado bien. Nunca, no te voy a mentir, me he estresado muchísimo, he tenido momentos en los que he dicho, tal vez no es mi lugar, pero también he tenido gente que me ha sabido conversar, como los subchefs, los chefs del mismo minuto, que me han dicho, esto es cuestión de momento. Tú vas a ser mejor, tienes que estudiar, tienes que leer, no te quedes, no te encierres en que ya aprendiste algo. Siempre puedes ser mejor. Entonces, el mensaje es estudiar siempre. Nosotros nunca dejamos de aprender, ¿no? Y también al estar en Maido, nosotros tenemos capacitaciones siempre y eso te abre la mente muchísimo. Y tal vez Micha viaja y viene con una idea y te dice, ya, mira, tengo esta idea. Y tú dices, nunca se me hubiera ocurrido a mí. Y aprendo. Y eso como que me hace como, de nuevo, se me vuelven a brillar los ojitos y digo, ya, hay muchas cosas más que yo puedo aprender aquí, ¿no? Nunca, he estado estresado mucho tiempo, claramente, pero es parte del camino, creo yo. Claro, uno elige esto que es la gastronomía y que uno sabe que va a estar hasta tarde, que hay horas de pie, que hay cansancio, que hay frustración porque quizás esa salsa o ese, o ese fondo no quedó como debía, me Claro, equivoqué, se me olvidó algo. Pero ahí está la capacidad también de tus compañeros y de tu líder de poder darte más herramientas para que lo hagas mejor. claro, obviamente. Y que eso está cambiando igual. O sea, en Chile existe esto del estrés por trabajo, si no me equivoco, que creo que no existe en Perú, o no sé si ya existe, te mentiría. Eh, pero que está cambiando y uno tiene que adaptarse a los cambios igual. O sea, yo claramente no puedo sobreexigir a alguien que no me va a aguantar ese nivel de estrés o este peso que nosotros llevamos por tener una escuela antigua, ¿no? Que a nosotros nos enseñaron al modelo antiguo francés, seguramente. Pero que hoy en día nosotros nos hemos amoldado un poco y vemos las capacidades de la nueva generación que tal vez es un poco más eh, como delicada, podría decirte, es como un poco diferente, ¿no? Han pasado varios chefs donde nos han contado cómo esa escuela que tuvieron. Eh, Algunos que tienen, bueno, tú tienes 27 hoy día, cumpleaños. Hoy día es día de cumpleaños, no se te va a olvidar nunca esta entrevista. Claramente. Y tuvieron como la escuela antigua, esta que dices tú, la del grito, Ujú. del desprecio, la de que el plato a la basura, y te tocó afrontar eso también en algún momento, porque claro, tú comentas que ahora está cambiando en los últimos años, pero han Sí. pasado varios chefs acá donde te comentan que en algunos lugares de educación y en algunos restaurantes como que se sigue enseñando de esa forma. ¿Cómo tú de la forma que te enseñaron a ti, lo intentas hacer diferente ahora siendo líder de equipo? Bueno, yo empecé joven eh, y sí, yo he visto todo lo que mencionaste, platos a la basura, gritos, muchas veces este empujoncito por hacer las cosas mal, inclusive. Eh,
y que hoy en día uno no puede hacer eso y está bien. Yo creo que toda mejora es para bien. Nosotros como líderes en este caso tenemos que adaptarnos a la situación, al momento, y que uno tiene que buscar el camino para poder guiar a jóvenes a que sean mejores y no estresarlos y no llevarlos a un punto en el que mucha gente se quiebra y dicen yo no sirvo para esto y se cambian de carrera. Yo creo que hay que, en este minuto, nosotros damos más herramientas para poder hacerle más fácil el trabajo a los chicos, pero tampoco dejárselo tan fácil, porque si no creas como una cierta educación de ocio o de gente, ¿me entiendes? Pero que ya no se usan estos gritos, empujones, quemadas o platos a la basura, o no, todo tiene que ser con educación y más directo, simple. Claro, porque ¿cuál es el límite entre la disciplina, el orden, la rigurosidad y Olga nacería, la flojera, el lo dejo para después, Claro, el no es tan importante, aunque en el dossier dice que hay que hacerlo, no importa. Claro, ¿cuál es el límite para siempre buscar la excelencia? Porque si vienes con esa escuela y estás trabajando en un lugar top, te tienes que poner la chaqueta para estar rindiendo igual que tus compañeros, porque si no comenzamos con esto de él trabaja menos, no hace lo que tiene que hacer y también vamos desgastando al equipo. sí, obvio. Yo no creo que exista un límite. Yo creo que los líderes se dan cuenta cuando una persona no suma en un equipo. Y ahí es donde se tiene que hacer un trabajo más a fondo con esa persona, de conversar y de saber el por qué no está rindiendo el 100%, al igual que el resto del equipo, ¿no? Y buscar las herramientas para poder ayudarlo y que rinda el 100%. Y si claramente la persona no está a gusto, conforme con el trabajo, obviamente las puertas son así de grandes siempre y por donde entra puede salir, ¿no? Nosotros no obligamos a nadie a trabajar, no sé, amargo, molestos o no despertarse con esa motivación de hoy día tengo que trabajar. O, ¿me entiendes? O sea, nosotros tratamos de que cada integrante de nuestra familia, en este caso, se, se asocie bien con el resto y que tenga esa motivación. Y si hay alguno que no se siente cómodo, trabajar en él, hasta donde se pueda, obviamente, porque como lo dijiste, nosotros siempre buscamos la excelencia, buscamos de que todo sea tal cual se marcó desde el minuto uno, ¿no? Y si viene una persona y nos quiere cambiar esto, como entre, digamos, una receta, no se puede. En la evolución de tu carrera y estando ahora en estas ligas, donde es como un fine dining, donde muchas veces quieren ir personalidades, sobre todo hablemos de Maido, el concepto de Maido con Micha y lo que él creó, y tú estás trabajando ahí y eres parte de la marca, porque tú estás representando la visión, la misión y los valores que quiere Micha traspasar con la comida, donde hay personalidades que van, actores, políticos, o sea, como... Y también gente que le gusta el buen comer. Claro. ¿Cómo vas lidiando con eh, devuelven un plato o hay algo que no quedó bien y en último minuto puede ocurrir un error? Porque son cosas que pasan porque somos personas y todavía no llegamos a que unas máquinas nos puedan reemplazar. Quizás algún día no estemos vivos cuando eso pase, pero a veces uno puede cometer un error y cómo puedes lidiar con eso y también con el cliente que está esperando un show, tiene una expectativa y quizás no la estamos cumpliendo. ¿Cómo puedes lidiar con eso? Estar en Chile y representar una marca de Micha es un peso grande, una responsabilidad gigante. Nosotros somos un equipo bastante grande también. Tenemos en cocina 23 cocineros.
Por lo mismo, no nos damos como este tiempo como de poder errar. Si tú me dices que viene una mesa súper súper importante, tal vez le pongamos un poco más de énfasis por ser importante, pero que al mismo minuto todas las personas que se sientan en Caray son importantes para nosotros. Eh, Hemos tenido errores, pero para eso siempre hay una persona que está encargada en el pase y que es el último filtro, ¿no? De si el cocinero cometió un error y el jefe de cocina se da cuenta, el plato no sale simplemente. Yo prefiero demorarme 5 minutos más, hacer que el cliente espere, tal vez mandamos una cortesía de entre medio, pero el plato siempre tiene que salir bien. Ha pasado, por ejemplo, porque somos humanos, que algún cliente le hemos mandado un plato y el plato llevaba alga y que salga una pequeña piedra, que es un error, porque nosotros tenemos que inspeccionar todo, pero que no todo el mundo se lo toma mal, pero que igualmente nosotros nos hacemos responsables de eso, ¿me entiendes? Entonces tratamos de lidiar, conversar con el cliente, decirle que no fue eh, intencional ni nada, sino que fue un error, se lo sacamos de la cuenta y damos algunas cortesías para como bajarle un poco el tono a la situación. ¿Tú te has dado cuenta que esa es la forma donde han podido salir airiosos de un cliente que quizás está haciendo una reservación, que tiene invitados, es una cena importante, y que esa es la forma y me imagino que el cliente ha quedado contento y claramente va a volver aunque ocurrió esto? Claro, Internamente también como que revisan por qué pasó y hacen como un análisis. sí, obvio, obvio. Es marcar siempre el paso de si sucedió una vez, no vuelve a suceder más. Es punto y seguimos trabajando. Pero claramente hay personas que se toman el tiempo de ir al restaurante y puede estar lleno y el simple hecho de que se tomaron el tiempo para reservar una mesa, para celebrar un cumpleaños y por un error de nosotros eh, le malogramos el cumpleaños, igual es como un momento especial y que lo arruinó de cierta forma la cocina, nosotros tenemos que hacernos responsables de eso, ¿no? Y creo yo que es la mejor manera que salga el chef, afronte la situación, pida las disculpas del caso si es que pasa y, y animar la fiesta, ¿no? O sea, hacer que no sea tan amargo el día. Claro, porque uno le puede dar la importancia que requiere, ¿no? Como, disculpa, no va a pasar nuevamente, nos ayudas a ser mejores, te Claro, damos una cortesía, esto es por cuenta de la casa y sigamos disfrutando porque hay claro, mucho más que viene, ¿no? claro. Que a veces faltan algunos restaurantes y cuando incluso hay un error de la cocina, se lo toman como que un cliente pesado, un cliente que está mal. O sea, no lo he visto mucho, pero creo que pasa igual. Debe ser. Yo creo que siempre el cliente tiene la razón. Entonces hay que afrontar la situación de buena forma porque tú quieres que el cliente regrese siempre. Ya estando con este nivel de comida, buscando la excelencia, uno podría decir como chef, estoy como en un gran nivel, quiero seguir, pero también van saliendo otros y apareciendo otros desafíos ahí en la mesa, como me comentabas en algún momento, que vienen marcas con productos y te dicen, ok, hay que hacer un desarrollo, hay que hacer un maridaje, cómo vas tomando, cómo tu cabeza comienza con este proceso creativo, como por ejemplo trabajar con un whisky. Bueno, te comentaba que Macallan nos pidió que hiciéramos un maridaje con sus whiskies y sí, es un desafío. Creo no haber escuchado nunca, en lo personal, de algún maridaje de un menú que sea solo en base a whisky. Esto para nosotros como cocineros despierta como la chispita de la creatividad otra vez, nuevamente. No lo trabajamos solos, trabajamos con sommeliers capacitados en whiskies, obviamente, en vinos también, y con los bartenders del restaurante para que también podamos hacer una especie de mixología que ayude al menú, ¿no?
Yo tengo un equipo grande, como te comenté, pero somos 5 los que manejamos el restaurante, que cada uno de ellos tiene un talento increíble para ser creativo y para ser líderes también. Que cuando tenemos este tipo de desafíos, los 5 nos sentamos en una mesa con los sommeliers, con los bartenders, y nos ponemos a pensar y a crear ideas en las que nosotros podamos cocinarle al whisky y no el whisky tenga que maridar la comida. ¿Entiendes? Como llegar a encontrar estos matices que es complicado, que tal vez con un sorbo de probar un whisky no lo vas a descifrar, pero que es interesante y hace que el trabajo sea más divertido día a día, ¿no? ¿Cómo es tu proceso creativo? Porque llega la propuesta, viene el cliente, obviamente el equipo dice lo podamos hacer, Claro. pero ¿cómo parte o si tienen algún proceso específico que han aprendido durante todos estos años para poder saber cuál va a ser un buen bocado, un entrante, un buen postre, una buena mixología? ¿Tienen algún sistema? ¿Avanzas tú con tu instinto? ¿Cómo por dónde vas? Mira, nosotros tenemos siempre que tener en claro es que tenemos que seguir una línea de cocina. Nunca salir del concepto Nikkei. Nosotros somos un restaurante peruano que está en Chile, entonces tenemos que aprovechar los insumos que nos da el país, las proteínas que nos da el país, seguir esta línea de sabor y hacer investigaciones. En este minuto lo del whisky fue muy puntual y antes de empezar a cocinar hay que empezar a conocer al whisky, por ejemplo. Y de ahí sentarnos, agarrar libros, estudiar un poco y hacer preparaciones que dentro de nuestra experiencia, porque cuando tienes experiencia es un poco más fácil, eh, empezar a lanzar ideas y hacer bosquejos que sean como, que tengan relación con lo que estamos haciendo, ¿no? Nosotros siempre tratamos de empezar un menú de 6 tiempos, con snacks, algunos fríos, algunos calientes y terminar en postre, ¿no? Pero básicamente es así la línea. Para nosotros es como más fácil. Tal vez para las personas que recién están iniciando es difícil tener estos matices de sabores que a lo largo de los años tú adquieres, eh, pero que en este minuto para nosotros, aparte somos 5 cabezas, es mucho más fácil. 5 piensan mejor que uno, ¿no? Claramente, y me imagino que siempre que hay una duda o hay algo que nos está resultando, tienen la oportunidad de consultar con tus pares en otro lado, tienes amistades y como que uno poder hacer esa red de contactos que finalmente es de contacto, de inspiración, de conocimiento. Claro, nosotros tenemos un apoyo grandísimo que es Maido, pero el restaurante sigue siendo de Micha y Micha tiene un departamento de investigación y desarrollo. Entonces tiene gente específicamente trabajando para crear platos, ¿no? Nosotros no lo tenemos porque somos un restaurante un poco diferente, pero que me encantaría tenerlo, tener a 5 personas sentadas estudiando todo el día y creando platos para cambiarlos en la carta constantemente. Nosotros si tenemos dudas o si nos surgen alguna inquietud, podemos acudir a ese departamento de investigación que tiene Micha o al mismo Micha. Desafíos con clientes y cuáles son los desafíos que tienes al día de hoy, porque tú dijiste, no conocía mucho la cocina chilena, ahora la conozco más y veo que es muy diversa y que tiene mucho potencial. ¿Pensaste que el producto chileno era de tal calidad como el que tenías tú en Perú? Porque claro, tú conocías tu producto, tu corvina, tu palometa, tu reineta, claro, con la que te criaste, con la que naciste, y ahora tienes que ir a otro país y replicar de cierta forma toda esta como enseñanza y experiencia con el producto local. Claro. ¿Cómo es que está posicionado y además que te ha tocado viajar y probar en otras partes del mundo, en otros restaurantes, otras cocinas y otros productos? ¿Cómo crees que está el producto local del mar en Chile? ¿Cómo lo encuentras en calidad? El producto chileno de mar es increíble, pero también me costó mucho encontrar el producto. Yo lo comenté en un podcast anterior. Yo conocí a Gabriel Ayera, que era el ex dueño de La Calma,
Y esta persona es como muy conocido justamente por tener conocimiento acerca de los pescados y mariscos. Yo trabajé con él un tiempo corto en La Calma y ahí es donde yo ciertamente conozco todo el mar de Chile. Desde norte a sur, pescados increíbles, de frescos, así. No, nunca he visto algo igual. Y los mariscos que hay aquí yo los encuentro exquisitos. En Perú hay, son muy ricos, pero aquí, por ser de agua helada, son diferentes, son ricos, tienen Isla de Pascua, donde hay muchísimas variedades que mucha gente no conoce, eh, pero que en un inicio sí fue un desafío, porque estamos en un hotel y tal vez este contacto directo con el pescador el hotel no lo tiene y hay un intermediario, ¿no? Y cuando yo llegué solamente teníamos salmón y reineta porque es muy común la reineta aquí y que tal vez para el público chileno de a pie comer una palometa no era tan común, entonces sigue siendo un negocio. Y el salmón y la reineta son comunes en ese momento y había más de eso que de mariscos o otros pescados, ¿no? Al día de hoy nosotros tenemos una variedad increíble de pescados y mariscos y que no ha sido como lo pensamos nosotros que iba a ser difícil hacer que el público chileno pueda consumir una palometa, una corvina, una merluza, un róbalo o un peje sapo que no es tan bonito de cara, pero que es delicioso, ¿no? Eh, bueno, yo le agradezco mucho a Gabriel por haberme abierto la mente de la calidad de pescados y mariscos que hay aquí en Chile y que hoy en día yo lo puedo implementar en Caray. Cuando, ¿recuerdas cuando probaste el piure por primera vez? Un picoroco. ¿Cómo fueron esos sabores? Porque claro, tú vienes ahí con una con un conocimiento de gusto, pero y cuando te enfrentas a eso, ¿qué se te vuela a la mente o se te ocurren preparaciones? ¿Cómo fue? La primera vez que probé piure lo probé en Perú. No sabía que se daba piure, no sé si se da tampoco, no tengo esa información, pero lo probé en Perú y creo yo que lo probé mal, porque era mucho yodo, era muy intenso, muy fuerte, y la segunda vez que lo probé con este amigo, Gabriel, que te digo, me hizo un mariscal y le metió ese toquecito de piure que hasta el día de hoy yo lo puedo recordar. Para mí el piure fue, en la segunda vez que lo probé, una de las cosas más interesantes que tiene Chile, al igual que el picoroco, que también es como muy raro, pero que es exquisito al final del día, ¿no? Y cuando nosotros pensamos en forma creativa, claramente nos sentábamos y probamos el producto fresco y es como intenso y pensamos en la gente igual, que no a todos los extranjeros les va a gustar el piure y tenemos que hacer algo que lo lleve como a ser más sutil, ¿no? En nuestro caso hacemos muchas preparaciones con piure, pero esa es como la primera impresión que tenemos al ver un producto. Hemos tenido murtas, calafate, salsa parrilla, el piure, picoroco, las chochas, que son únicas, se dan mucho en Chile, no se dan en otra parte de Sudamérica. Las machas que están extintas en Perú, pero que todavía hay aquí. Y los ostiones que son increíbles, ¿no? Entonces nosotros cada vez que probamos un insumo de mar, pensamos en platos al toque, ceviches, tiraditos, nigiris, temakis, y ya siguiendo la línea de cocina que tenemos hoy en día, ¿no? Es interesante porque no todo el mundo chileno, y de seguro ahora que sale en el podcast, viene un chef peruano trasladado desde Perú a trabajar la magia Nikkei con productos locales y te dice como, oye, mira el producto que tienes y no lo estás aprovechando o quizás no lo estás comiendo y el potencial que tiene también para que tú puedas innovar, buscar un poco, leer un poco, que tienes un buen producto con un poquito de conocimiento, puedes acercar ese producto a las personas para que lo prueben y tener un poco más de identidad que a veces tenemos acá en Chile un poco perdido, sobre todo con el producto del mar. Sí, claramente. Yo creo que uno no se da cuenta de lo que tiene estando
en su lugar de nacimiento, pero cuando sales del país empiezas a extrañarlo, ¿no? A mí me pasa mucho con Perú. Yo no conozco mucho Perú, de hecho conozco lo justo y necesario. Pero que, por ejemplo, hay una frase de una persona que se llama Antonio Raimondi, que dijo que el Perú es un burro sentado en una banca de oro. Eso a mí me dejó muy marcado, porque claramente nosotros como peruanos tenemos mucho potencial, tenemos muchos insumos, productos que nos hacen ricos, ¿no? Yo creo que Chile lo tiene de igual forma, que el chileno no lo sabe apreciar tal vez, o tal vez no tiene conocimiento y es un poco de ignorancia, ¿no? Y que nosotros en este minuto tratamos de mostrárselo y es interesante enseñarle a una persona de este país que existen las chochas, que existe el piure y que nosotros no lo descubrimos, sino que está en su tierra, ¿no? Y me ha tocado conversaciones porque nosotros atendemos de una barra de sushi donde tenemos al público enfrente y hablamos de estas situaciones y le preguntamos a gente de este país si probó el piure alguna vez y no saben qué es. Y hacerlos como entrar en esta etapa de descubrimiento es interesante. Interesante porque las reacciones son buenas siempre. Cuando tienes un buen producto y lo mezclas con técnica, la cosa cambia. Por eso me imagino que tú siempre recomiendas también para ese cocinero que cocina rico, pero quizás no tiene dominadas esas técnicas básicas, que también pueda ir un poquitito más a aprender, leer libros, ver documentales, practicar, porque es increíble que un buen producto con un poquito de técnica te puede hacer ver mejor que otros restaurantes o que otros que están ahí igual que tú, y te puede dar más expectativas de trabajo también. Sí, sí, claramente. Yo recomiendo mucho leer y también recomiendo mucho comer. Comer es muy importante en esta industria. Creo yo que existe una memoria de sabores que uno tiene que ir sumándole recuerdos de el piure, por ejemplo. Si yo me voy a Europa, no voy a conseguir piure nunca. Pero tal vez tengo esto ya asociado en mi mente y que si pruebo algún otro marisco puedo relacionarlo, ¿me entiendes? Entonces es importante para el proceso creativo, pero igual es importante para tu día a día como cocinero comer y comer bien, ¿no? Y las técnicas, obviamente, uno tiene que estudiarlas y ponerlas en práctica día a día. Para los que se quieran adentrar en el mundo Nikkei, no toda la gente sabe cómo es esto de lo Nikkei. em, ¿Cuál podría ser tu recomendación? Pensando en personas comunes y corrientes que quieran como conocer más del mundo Nikkei, y algún cocinero que dice, me gustaría también como dedicarme y aprender a esto. ¿Cómo sería como la introducción que Gerson Espinosa les dice como háganlo de esta forma? Bueno, en el sentido de que la cocina Nikkei no es una cocina complicada, la verdad. Yo creo que es una cocina muy amigable, es un estilo de cocina amigable. Muchas personas piensan que es como muy del estilo japonés. En nuestro caso somos un restaurante peruano que tiene influencia japonesa, influencia peruana y trabajamos con productos de Chile. En cuanto a la comida, de probar, yo creo que todos se tienen que atrever a probar siempre, como estar dispuestos a probar cosas, ¿no? Y en cuanto a concepto, hay libros que hablan muy bien de la cocina Nikkei, en este caso Nikkei es Perú, un libro que publicó Micha, que es estupendo y habla de la migración de los japoneses a Perú. Y habla que Nikkei igual no es el concepto que se da solamente con Perú. Nikkei es de padres japoneses nacido en otro país, ¿no? Y así el hijo de esa persona es un Nisei y el hijo del Nisei es un Sansei. Entonces no solamente es un concepto de cocina, es un concepto que se le da a una persona, ¿no? Y que claramente esos japoneses que llegaron a Perú querían cocinar su comida clásica con lo que había ahí, ¿no? Claro, claro, claro. Hay mucha influencia japonesa y por eso, gracias a ellos, hoy en día existe el ceviche que todos conocemos. Tradicionalmente en Perú se comía ceviche macerado por horas
en naranja agria o en limón, pero que al llegar los japoneses hoy en día tenemos este tipo de ceviche, ¿no? Claro, a mí no me gusta el ceviche macerado por muchas horas. Es el que había probado toda mi vida. Cuando visité Perú por primera vez y me lo comí al momento, porque es como preparado ahí, enfrente tuyo, con una buena leche de tigre, fue un despertar y me di cuenta que para mí me gustaba más ese tipo de ceviche. ¿Ah? Sí. Yo sé que hay otros chilenos que les gusta más el macerado, pero a mí me gusta más eso porque siento la fibra del pescado, lo masco, los sabores con la La cancha, frescura, ¿no? la frescura, con el limón, que es diferente al limón amarillo clásico. Entonces, el grado de acidez es diferente. Entonces, esto que tú dices es súper importante porque cuando tú empiezas a probar sin miedo a esto, a lo desconocido, o sea, Claro, como me quiero sorprender, puede ser que me guste o no, pero voy a vivir la experiencia. No todo te tiene que gustar, porque parte claro, de experimentar es probar y hay cosas que en la vida a uno no le gustan. claro, es lógico. Y en general me gusta mucho el ceviche. Em, Y bueno, tengo mi postre favorito que lamentablemente aquí en Santiago no lo he encontrado en ninguna parte. ¿Y Pero cuál es? es el arroz con leche con mazamorra. ¿Ahora? Con mazamorra no, pues no lo venden en los restaurantes, no está como una oferta gastronómica. Siempre van a encontrar suspiro, un quesillo o algunos picarones. Pero ese postre, la verdad, a mí es como, o sea, ir al mercado, ir a Surquillo, salir y estar ahí, cruzar y pedirme un pote. Ya. Y para mí eso es como, me puedo comer, Sí, me puedo comer un pote grande de este postre, pero lo encuentro increíble, donde se juntan como estas dos cosas, como la mazamorra morada, que es muy criollo, con el arroz con leche, que es muy español. Entonces exacto. cuando haces esa mezcla, para mí Con es... ese toque de canela arriba, no, sí, es increíble. Increíble. Nosotros tampoco hemos encontrado un postre de esos, pero teníamos uno en Caray, que era un arroz con leche como diferente. Era una deconstrucción de arroz con leche en realidad, pero que queda súper, súper increíble y justamente es por eso, porque no se da tanto en Chile, ¿no? ¿Hay algún plato insigne al día de hoy, un plato que tú digas, sabes qué, de la gastronomía chilena, esto me gusta mucho y cuando tengo la oportunidad lo como? Sí, el mariscal. El mariscal es uno de los platos que a mí eh, me hace disfrutar mucho. La verdad es que el toque de todos los mariscos que pueda haber en el día, que son muchísimos, eh, con ese aceite de oliva que le tiran, que también tiene un buen aceite aquí, es increíble. Yo cada vez que puedo pido un mariscal. Qué increíble esto que comentas tú del aceite de oliva, porque originalmente en la cocina peruana, me acuerdo que cuando tomé la primera clase de cocina, yo llegué y no había aceite de oliva, y le pregunto al chef y me dice, no, la gastronomía peruana, el aceite de oliva no va, es porque es verdad, tiene un sabor bien fuerte, Ujú. puede ser muy invasivo, y lo que queremos aquí son otros sabores, y es verdad, porque si quieres como ese sabor del lomo saltado, como con el crocante un poquitito de la carne y que se note ese humo ahumado cuando sale la llama, se flambea. Claro, con el aceite de oliva es diferente, entonces es interesante como tú también el aceite de oliva, me imagino que ya lo tienes como parte de algo que te gusta mucho. Sí, sí. Igual no lo uso para hacer salteados, por ejemplo. No lo uso para el wok, no lo uso para hacer frituras profundas, pero sí cuando hay algún plato por ahí que necesite ese toque sutil del aroma del aceite, del sabor del aceite, se agrega un poco. Tenemos un plato que se llama ususukuri, que es a base de ponzu y pesca del día, pero que con este chorrito de aceite de oliva es otro nivel. Sin el aceite es
un plato bueno, pero con el aceite es otro nivel. Increíble cómo esos toquecitos pueden hacer cambiar y las papilas ya se Sí, prende todo, ¿no? sí. Y yo he aprendido que aquí en Chile hay muy buen aceite. Muy buen aceite, al igual que el vino. Entonces, una buena materia hay que aprovecharla siempre, ¿no? Hay algo que siempre le pregunto a los chefs que ya están en el día a día de los restaurantes y como, ¿qué le hubieses dicho al Gerson que partió ahí de garzón en ese restaurante criollo? Si le tuvieras que aconsejar tú, como ya el Gerson con más experiencia, aconsejar al Gerson que estaba ahí partiendo, ¿qué le dirías? Porque también se pueden sentir reflejados muchos chicos de toda Latinoamérica que están ahí partiendo y a veces dicen, las redes nos pueden nublar un poco cuando, Claro. oye, los restaurantes, los chefs más increíbles del mundo, pero esto es un camino que hay que recorrer. ¿Cuál podría ser tu consejo? Yo creo que me hubiera exigido más en cuanto a trabajo, en cuanto a prácticas, y también me hubiera exigido a estudiar mucho más. Soy una persona que le entra mucho al estudio, pero, pero que si me hubiera exigido mucho más en el pasado, tal vez hoy en día sería otra persona. Igual aprender a diferenciar como los momentos de familia y valorarlas un poco más porque esta industria, mientras más cosas logras, menos tiempo tienes. Eh, Aprender a valorar ese minuto que tienes con tu ser querido, ¿no? Que es algo que a veces en el área gastronómica nos cuesta por Sí. las jornadas, porque hay que trabajar jueves, viernes, sábado, a veces domingo también, un Feriados, feriado. sí. Día de la madre, día del padre, no sé, día del niño, si tienes hijos, ¿no? Navidad, Año Nuevo, cosas que en nuestra industria está muy normalizada, pero que si tienes el tiempo o tal vez no te toca trabajar ese día, aprovecharlo al máximo con las personas que te quieren, ¿no? Y desconectarte un poquito del trabajo, ¿no? Eso te ayuda porque al día siguiente renaces un poco o amaneces mejor, ¿no? Con un espíritu más tranquilo. Gerson, yo te quiero dar las gracias por haber venido acá, por tomarte el tiempo de traspasar toda esta experiencia que tienes de este restaurante, de que Maido te diga, trabaja en Chile, de llevar la marca de Micha ahí también y de estar con todo el equipo liderando este restaurante, que te vaya a ver la gente, obviamente, al Hotel W porque van a vivir una experiencia diferente y todo lo que has logrado hasta ahora ha sido un gran camino y de seguro vamos a tener una segunda oportunidad y nos va a contar más de las historias y aventuras de Gerson por el mundo, así que de verdad te doy las gracias por haber venido hoy. Gracias a ti por invitarme y hacer que la gente me conozca un poco más. Estoy abierto a recibir a mucha gente en el restaurante. Y nada, gracias. Muchas gracias. Lo pasamos increíble conversando con Gerson Espinosa directamente desde Perú a trabajar acá en Chile con el producto chileno y cómo él aprecia mucho la materia prima, cómo ha conocido nuevos sabores, cómo incluso él identifica que la cocina chilena tiene mucho potencial y se está dando a conocer al día de hoy y cómo ha podido traer toda esta experiencia y trabajar con el producto local en uno de los restaurantes top de Santiago, así que de verdad muchas gracias Gerson por haber venido. Si te gustó esta entrevista, déjanos tu comentario aquí abajo, suscríbete a nuestro canal, tenemos muchas entrevistas inspiradoras para ti y nos veremos en un próximo episodio.